Bueno, vamos a comenzar alabando a nuestro Dios. Vamos a alabar a Dios en esta agradable mañana. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan vía Facebook Live, a todos los que tienen a bien ver estas transmisiones. Yo soy el pastor Rubén Moreno, pastor de la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la ciudad. Y algunos de ustedes se han conectado, gente que no se reúne aquí con nosotros usualmente, pero ¿sabe qué? Cuando pase todo esto, le invitamos a que se reúna con nosotros, a que venga, a que pueda estar con nosotros alabando a nuestro Dios ya en persona, nosotros, ¿verdad? Ya poder conocernos o poder volver a vernos, aún personas que antes asistían, vuelva al camino, vuelva a la iglesia, ¿verdad? Vuelva a buscar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana con una alabanza. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Que Dios nos ha dado, la bendición de tener salud, la bendición de tener vida, la bendición de estar en comunión con Él y de poder cantarle alabanzas. Cada vez que veo mi futuro.
Mucha atención ponga en ese canto, poderoso gigante. Hoy hablaremos de eso en el mensaje de esta tarde o de esta mañana. Bueno, vamos a alabar a nuestro Dios. Quiero también dar un anuncio que me acaba de llegar. Hemos estado orando por un niño, Josué, de Oaxaca, de la iglesia del hermano Ubaldo. Hoy lo dan de alta, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias porque Él escucha nuestras oraciones. Para los que han estado orando por este pequeño, hoy lo dan de alta. Vamos a entonar esta alabanza también para honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedir a Dios bendición por la enseñanza de su palabra. Voy a pedir que me acompañen a hacer una oración. Damos gracias, Padre, porque tú contestas nuestras oraciones. Te alabamos porque, como decía el canto y dice tu palabra, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias porque te podemos alabar. Y como decía el primer canto, bueno es alabarte. Gracias porque podemos respirar, tenemos salud y no tenemos complicaciones ahorita para respirar. Y dice este canto último que entonábamos, porque así dice también el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Padre, recibe honra y gloria. Ahora nos disponemos a abrir tu palabra y pedimos que tú hables a cada corazón, que seamos sensibles a la enseñanza que tú tienes para nosotros el día de hoy. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Padre, rogamos y damos honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.
Los desánimos son parte de la vida. El desánimo ocurre por muchas razones y de muchas formas. Pero en ocasiones hay desánimo que ocurre cuando haces lo correcto y no obtienes los resultados que esperabas. ¿De qué estoy hablando? De que tal vez tú trabajas duro, como decimos aquí, le echas ganas, pero no ves progreso alguno, no ves avance. Le echas todas las ganas y no ves resultados. Te esfuerzas, por ejemplo, en estudiar matemáticas, pero nada más no entran. ¿A alguien le ha pasado eso? Tratas de echarle ganas a alguna materia y cuando piensas que estás listo para el examen, algo sucede y obtienes una calificación de 5, ¿verdad? Y hay desánimo. Hay desánimo en el hogar. Te esfuerzas por educar a tus hijos y esperar lo mejor de ellos, pero no obtienes los resultados que esperabas. Hay desánimo en la relación esposo-esposa. Uno de los dos decide esforzarse y echarle ganas al matrimonio y ahora sí ya no le voy a contestar feo, o ahora sí ya hoy empiezo con estos cambios, con esta gran reforma en mi vida, y de repente a mitad de semana o a mitad del día empiezas a regresar a la misma alegata y discusión de siempre, y entonces hay desánimo y dices, ya, ¿para qué le sigo? Los jóvenes practican algún deporte y cuando se presentan a jugar no gana el equipo, o ese gol que tenías ahí enfrente casi ya hecho, lo fallaste y te desanimas. Quiero decirte en esta mañana que el desánimo es algo serio, pues a muchos nos derrumba, nos dan ganas de abandonar, nos dan ganas de dejarlo ya ahí. Muchos matrimonios así se han venido abajo, han sucumbido. Muchas carreras así se han derrumbado. Muchos esfuerzos por criar a un hijo y no ver los resultados nos desanima, y mejor ya abandonamos al hijo, a la hija, y hay que haga las cosas, hay que tome sus decisiones, hay que haga lo que tenga que hacer, y ya casi no nos metemos en nada de ellos. Hoy quiero hablarles de un profeta que sintió desánimo y que por algún momento le cegó ese desánimo. Vamos a Jeremías capítulo 20, para ver el desánimo que tiene este hombre. Quiero darle un poquito de contexto en esta introducción. En el capítulo 20, del versículo 1 al 6, encontramos que ocurre algo. En el capítulo 19, Jeremías había estado predicando acerca de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios, lo que iba a suceder con el pueblo de Dios. El versículo 11 del capítulo 19:11, nada más por darle un poco de contexto, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Y quisiera hablar de Tofet, pero no tengo el tiempo ahorita. Sin embargo, quiero que usted vea, Jeremías había estado predicando y dando el mensaje de Dios, y el mensaje que venía de parte de Dios es que el pueblo de Dios, que los líderes de Dios, que la gente de Dios iba a ser como una vasija de barro que tú puedes soltar y se quiebra. Eso iba a pasar con el pueblo de Dios. El juicio duro por su desobediencia, el juicio duro por no hacer caso. Y Jeremías predicó este tipo de mensaje, pero ocurre algo.
Vean en el capítulo 20. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Él escuchó a Jeremías decir que todo el pueblo de Dios sería como una vasija rota. Y al escuchar eso, vean su reacción, versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Después de que Jeremías había estado predicando, había hecho la voluntad de Dios, a este hombre Pasur, un asistente del sumo sacerdote, un sacerdote del templo que servía, que se supone que debía de amar a Dios, no le cae bien ese mensaje, no le gusta el mensaje de parte de Dios a través de Jeremías, y agarra a Jeremías y lo manda a azotar. Es decir, le dan de latigazos y después lo pone en el cepo. Un encarcelamiento injusto, un encarcelamiento que no se merecía Jeremías. Jeremías simplemente estaba predicando la palabra de Dios. No era justo. Pero aquí vemos a un hombre de Dios, a un profeta de Dios sufriendo, no solamente físicamente, sino emocionalmente, y déjeme decirle algo, espiritualmente también estaba sufriendo, y ahorita lo va a ver por qué. Jeremías solo hizo lo que Dios le había llamado a hacer, predicar. Y aquí lo vemos ante una prueba dura de ir a la cárcel después de ser golpeado, ser encadenado a un cepo, y eso quiero decirle debe ser difícil. Y digo debe ser porque yo nunca he estado en la cárcel. Pero usted imagina entrar a una cárcel, lo cual debe ser algo muy duro, ser golpeado o azotado, recibir latigazos, y después ser encadenado a un cepo sin tener movilidad, no sabiendo cuándo iba a salir, no sabiendo si el día de mañana iba a salir o iba a durar ahí meses. Bueno, por la gracia de Dios salió al día siguiente. Vean lo que dice el capítulo 20, versículo 3. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, y vea cómo sale Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabí. Y eso quiere decir que terror por todos los lugares, terror por todas partes. Yo me imagino a Jeremías que cuando él sale, después de haber sido encarcelado y golpeado injustamente, sale muy enojado seguramente y le cambia el nombre a Pasur, le cambia el nombre a este hombre que lo habían puesto en la cárcel. Y le dice: tu nombre ya no va a ser Pasur, va a ser Magor Misabí, que quiere decir tú eres el terror de todo este lugar. Bueno, pasó algo difícil con Pasur, porque ve el versículo 6 del capítulo 20, dice: y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Y de una vez Jeremías dice: tú, Pasur, vas a acabar en Babilonia, ni siquiera te van a enterrar en tu tierra. Y eso en aquella época era una señal de juicio, era una señal de rechazo y era una humillación, ni siquiera ser enterrado en tu propia tierra. Pero hermanos, esta injusticia que le ocurrió a Jeremías no debería de sorprendernos, pues el Señor Jesucristo, siendo justo, pasó muchas injusticias. Jesús pasó por todo tipo de altibajos emocionales también. Pasó por lamento, pasó por gozo, pasó por tristeza, pasó por deleite, pasó por asombro, pasó por alabanza. Y entonces no nada más Jeremías pasó por esta tribulación, sino el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pasó por la misma tribulación por ti y por mí. Y escúchame bien, ¿qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace pensar a ti
que tú y yo no vamos a pasar por este tipo de cosas, por actitudes tal vez injustas, por maltratos que no merecíamos, por burlas que no merecemos. Pero ¿qué te hace pensar que estamos exentos de eso? De ninguna manera. Vamos a pasar por eso. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por momentos difíciles. Va a haber gente difícil en nuestra vida. Y quiero asegurarte eso. Si de algo estoy seguro, es que usted y yo vamos a pasar por cosas difíciles. Sin embargo, quiero agregar algo aquí. Jeremías pasó por encima del desánimo. Pasó por encima del desánimo. Es decir, no se quedó allí, sino que se levantó y se puso por encima del desánimo. Así que viene una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer ante el desánimo? Si en este momento tú estás pasando por desánimo, por cualquiera que sea el motivo, puede ser que sea injusto tu desánimo, o puede ser que tu negocio va mal, o puede ser que estás pasando momentos de desánimo por X razón, a lo mejor por lo que ocurre en tu hogar, a lo mejor por lo que ocurre, ¿verdad?, en tu relación esposo-esposa, a lo mejor por lo que ocurre con tus hijos y estás desanimado. Pero ¿qué hacer en ese desánimo? Permíteme darte unos consejos que veo en este pasaje que hoy vamos a ver. El primero es: sé sincero. Sé sincero. Dile a Dios cómo te sientes. Sé sincero. Dile a Dios cómo es que te estás sintiendo. Permíteme leer el versículo número 7 y el versículo 8. Cuando ya Jeremías dice lo que le va a pasar a Pasur en el versículo 6, el versículo 7 vemos a Jeremías hablando con Dios. Jeremías hablando con Dios. Y va a Dios en este versículo 7 y le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui ¿qué? Seducido. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Versículo 9. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito. ¿Cuál es el resultado? Violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Pero quiero centrar esta idea en la sinceridad de Jeremías. Comienza diciendo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Déjame decirte que en este pasaje creo yo que Jeremías se sintió engañado por Dios. Engañado por Dios. ¿Y por qué digo eso? La palabra seducir habla de ser engañado con palabras. No es una palabra a veces muy positiva. Habla de ser engañado con palabras. De que alguien te habla y te convence de algo. A eso se refiere la palabra seducir. Por supuesto que Dios no hace eso. Dios no engaña a la gente. Dios no es con engaños. Dios no lo llamó para servirle con la mentalidad de: qué bueno que obedeciste y que me vas a servir y que vas a ir a predicar. Mi objetivo es que la gente se burle de ti. No, de ninguna manera. Pero aquí la clave está en lo siguiente, hermano y amigo. Jeremías se sentía así. Jeremías se había sentido seducido y que había caído en esa seducción. ¿Por qué? Porque predicaba y la gente no escuchaba, y cuando escuchaba algo se burlaba de él. No había cambio, la gente seguía igual, lejos de arrepentirse, solo se burlaban y hacían escarnio de él. ¿Qué hizo Jeremías? Ir delante de Dios, a tener una sesión privada con Dios, a lamentar delante de Dios y a ser sincero y decirle: me sedujiste y fui seducido. Hermano, creo que Dios quiere que hablemos con Él
Y si estás enojado, muéstrale tu enojo. Si te sientes engañado, dile que te sientes engañado. Si te sientes frustrado por las injusticias, háblalo con Dios. Dios quiere que seamos sinceros con Él. Dile que estás triste. Dile que tal vez tienes miedo. Dile que no sabes qué o cómo hacer ante tal situación. Dile que ya no tienes fuerzas para seguir. Dile que tienes duda y que ayude tu incredulidad. Dile que ya no aguantas más tal situación que estás viviendo. Llora, clama, gime, derrama tu alma ante Él. Pero hermano, me temo que la manera de proceder y de relacionarnos con la gente y con Dios muchas veces es con mucha falta de sinceridad, mucha deshonestidad. Hay mucha deshonestidad en nuestras relaciones y aún en nuestra relación con Dios. Quiero decirte que el Señor Jesucristo derramó su alma y su corazón en ese huerto en Getsemaní antes de ir a la cruz. Y hermano, tú y yo podemos y debemos hacer lo mismo. No te quedes con nada. Ve a Dios, Él de todas maneras conoce tu corazón. No te quedes con ese resentimiento, no te quedes con ese enojo, no te quedes con esa tristeza que te embarga. Ve a Dios, debes ir con Él tal y como eres, sin estar pretendiendo ser alguien que no. Tendemos a disfrazar las cosas. Hermano, ve con Dios. A fin de cuentas, Él conoce tu corazón. Y Jeremías fue y le dijo: me sedujiste y fui seducido. Dios, a veces siento que yo oro y no escuchas mi oración. Me siento así. ¿Qué de malo tendría, hermano, ir con Dios y decirle algo así? Sé sincero. Dile a Dios cómo te sientes. Sé sincero. Segunda idea, ¿qué debemos hacer ante el desánimo? ¿Qué debemos hacer ante el desánimo? Sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Sé obediente. Sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Permítame ir al versículo 9. Y dije: no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. ¿Sí se da cuenta la determinación que había tomado aquí Jeremías? Ya no me voy a acordar de Dios, ya no voy a hablar en el nombre de Dios, ya no voy a ser su profeta. Es más, renuncio. A partir de hoy dejo de ser profeta de Dios. Dice el texto: no obstante, vea, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente. ¿Metido en dónde? Metido en mis huesos. Sufrirlo, traté de resistirlo, traté de oponerme. ¿Y qué dice? No pude. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad y denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Como usted ve en el versículo 9, Jeremías estaba listo a abandonar. Estaba listo a dejar esta labor. Estaba listo para arrojar la toalla. Dice claramente el texto: no me voy a acordar más de Dios, ya no voy a hablar en su nombre. Sin embargo, dice el texto que no pudo hacerlo, que no estaría en paz, que no podría él abandonar ese trabajo. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, la predicación de su palabra, la misma comunión que él tenía con Dios, era como un fuego, dice el texto, que se metía en sus huesos. Y Jeremías sabía que no podía darle la espalda a lo que estaba haciendo para Dios, que no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo para Dios. Quiero decirte algo en esta mañana. El desánimo te lleva a tener esos pensamientos de abandonar, de dejar,
de ya no seguir adelante. Pensamientos inclusive de abandonar cosas importantes. Hay gente que se ha cansado de la situación matrimonial y ha pasado por su mente el abandonar esa relación. Hay gente que ha pasado por su mente la idea de que el trabajo en el que está es tan injusto y tan duro y dice, lo voy a dejar, mañana mismo renuncio, y a veces las consecuencias son muy graves. Pero ¿sabes qué? A pesar de que el desánimo te lleva a tener esos pensamientos, cuando tú amas a Dios, no lo puedes hacer. Jeremías trató de dejar, y déjame traducirlo a nuestros tiempos. Quiso ya no seguir leyendo la Biblia, porque dijo, ¿ya para qué? Quiso dejar de ir a la iglesia. Dijo, ¿ya para qué? Estoy desanimado. Quiso dejar de servir. Y quiero decirte algo, a veces el desánimo entra a tu mente y a tu corazón de esa manera. ¿Por qué? A veces por ti mismo. Y sí hay que reconocer, a veces hay muchos pasurs en nuestro alrededor, ¿no? Hay gente como Pasur que hace cosas, que dice cosas a la ligera y me desanima, ¿verdad? ¿Cómo puedes hablar tan a la ligera de esa manera y no valoras lo que estoy haciendo? Hay gente que con mucha ligereza te ofende, con mucha ligereza te hace daño, con mucha ligereza hace cosas que minimiza lo que estás haciendo a Dios, minimiza lo que estás haciendo en la iglesia, lo hace menos, ¿verdad? Dice, no es muy importante lo que tú haces, y hay pasos muchas veces. Pero yo te animo a que tú sigas, porque hay un fuego interno, un fuego que llega hasta tus huesos y que sabes que no puedes dejar de servir a Dios. Y lo grave es lo del versículo 10 también, hermanos. Dice Jeremías, porque oí la, ¿qué? ¿Oí la qué? Murmuración. ¿De cuántos? ¿De dos? Hermanos, la murmuración hace mucho daño. Hace mucho daño. Ten cuidado con la murmuración. Hace mucho daño. Y me temo que muchos lo hacen, ¿verdad? El murmurar unos de otros, eso daña, eso desanima. Y mientras que tengo un mensaje, hermano, para ti que eres murmurador y chismoso y lo debes de dejar a un lado, tengo un mensaje para ti: no hagas caso, porque el llamado de Dios va más adentro. Es algo que quema hasta tus huesos. No dejes de hacer lo que estás haciendo. Si ha llegado por tu mente la idea de, pues yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a ir a la reunión tal, yo ya no voy a conectarme con la clase de jóvenes, yo ya no voy a la reunión de damas, yo ya no voy a... Quita eso de tu mente. Es el enemigo el que está trabajando, y que sea más fuerte ese fuego que está dentro de tus huesos. Si este mensaje lo ven pastores, quiero decir que los pastores, muchos siguen en el ministerio a pesar del desánimo, a pesar de la gente que no responde, a pesar de que la gente no jala, a pesar de que la gente no quiere, a pesar de todo esto. A veces hay enojo en el pastor, tristeza, duda, ¿verdad? ¿Estaré yo en el lugar correcto? ¿Será momento de irme a otro lado? Quiero decirte algo. Leía algo que me pareció interesante. Le preguntaron a un pastor que expresara qué era lo más difícil del ministerio, y su respuesta fue interesante. ¿Qué es lo más difícil para un pastor en el ministerio? Y él respondió: la gente. Después le dijeron que expresara qué era lo más hermoso del ministerio, y su respuesta fue: la gente. Sí, hermanos. Y cuando yo leí esto me pareció interesante, porque a veces la gente podemos dar muchos problemas, ¿o no? Pero a veces los cambios que Dios hace en la gente y la disposición de la gente, a veces no de todos, pero la disposición de los que quieren servir y están sirviendo a Dios y te dicen, yo quiero encargarme de esto, yo quiero hacer esto, yo quiero servir.
es una gran bendición. Así que es lo más hermoso, la gente. La realidad es que si eres llamado por Dios para servirle, y quiero decirte que tú eres llamado por Dios para servirle, no necesariamente como pastor, pero Dios te ha llamado para servirle, no vas a poder dedicarte a otra cosa. No vas a poder decir, a ver, a partir de hoy, 19 de abril, dejo de ser cristiano. Si eres realmente de Dios, no lo vas a poder hacer. No vas a poder hacerlo. El llamado de Dios es algo interno, viene de adentro, es un fuego ardiente que estaba metido en los huesos de Jeremías, en lo más profundo. Y quiero decirte algo, tú no sirves a Dios por imitación, es decir, porque los demás lo hacen. No lo haces por obligación, no lo haces porque no hay quien hacerlo, no lo haces por quedar bien con el pastor, no lo haces por alguna ganancia monetaria, no lo haces por mantener a la iglesia a flote, lo haces porque Dios ha puesto ese deseo dentro de ti. Y si no es así, yo te invito a que reconsideres tus para ver el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Así que, ¿qué hacer ante el desánimo? Sé obediente. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Y viene la tercera idea. ¿Qué debemos hacer ante el desánimo? Espera en Dios. Dios está contigo. Espera en Dios. Jeremías se dio cuenta de algo. Él tenía ese deseo de abandonar el ministerio, de ya no acordarse de Dios, de decir hasta ahí le dejo. Y a pesar de su deseo de abandonar el ministerio, dice el versículo 11, sin embargo, o más, empieza con la palabra más, pero es una conjunción adversativa de seguir con la idea de voy a abandonar. En esta conjunción más es como un sin embargo. Es decir, voy a abandonar, sin embargo, ¿de qué se da cuenta? Jehová está conmigo. ¿Cómo? Como poderoso gigante. Jehová está conmigo. Y dice como poderoso gigante. Quiero decirte que la frase primera en sí es muy fuerte. Jehová está conmigo. Eso ya es suficiente. Pero lo enfatiza y lo subraya diciendo que está conmigo como ¿qué? Como poderoso gigante. Déjame darte una definición rápida de estas dos palabritas, poderoso y gigante. La palabra poderoso viene del hebreo y significa impetuoso, enorme, gigante. Era una palabra que se usaba para referirse a los cazadores. Esos hombres valientes, toscos, rudos, que se podían enfrentar a esa fiera que querían cazar, o a lo mejor no querían cazar a esa fiera, pero al estar cazando se enfrentaban a ella. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Pero viene la palabra gigante, y es una palabra hebrea que significa alguien que causa miedo. De hecho, en el diccionario hebreo encontré esta palabra gigante y una de las definiciones es terrorífico. Esa es una de sus definiciones. Alguien que causa miedo, terror, alguien que es temible, alguien al que se le teme. Y quiero decirte algo, Dios se convierte en alguien terrible, en alguien temible, en alguien terrorífico contra aquellos que intentan hacer algo a sus siervos. Así es como los defiende. Con ese terror, ¿verdad? Con ese miedo. Como cuando tú, ¿verdad? Como papá vas a hablar con algún niño que ha maltratado a tu hijo, ¿verdad? Y entonces te ve como con terror, ¿verdad? Jeremías pudo ver la realidad. Más que las injurias, que las burlas, que las afrentas, él pudo ver la tremenda realidad de que Dios es poderoso gigante. Y hermano, esto debe dar seguridad y total y absoluto triunfo ante las adversidades. Y Jeremías dice, si no te queda claro, te lo voy a explicar con peras y manzanas. Fíjate bien todo lo que enlista. Dice, tus enemigos, tus adversidades, ¿qué? Tropezarán.
Tus adversidades no prevalecerán. Tus adversidades serán avergonzados en gran manera tus enemigos. No prosperarán. Tendrán perpetua o eterna confusión que jamás se olvidará. Así es como Dios enfrenta tus situaciones. Así es como Él hace frente a tus problemas. Así es como Él enfrenta mis adversidades. El Señor, hermanos, encamine nuestro corazón no a ver nuestros problemas, sino a ver a Dios como el poderoso gigante que está a nuestro lado. Jeremías saldría victorioso de toda esa duda, de todo ese sentir, de ese desánimo, de ese sentimiento que tenía de decir: tú me seduciste, tú me engañaste, Dios. Hermano, quiero decirte, tendemos a ver más nuestros problemas, frustraciones, en lugar de ver a Dios. Él nunca nos ha abandonado. Haría una gran diferencia en nuestra vida, hermano, que tuvieras presente en tu mente, en tu corazón, contigo como poderoso gigante. Jóvenes, niños, haría una gran diferencia en tu vida. Tu vida sería diferente si tú llegas a tener siempre presente que Dios está presente en esos momentos difíciles y siempre como poderoso gigante. ¿Qué debemos hacer ante el desánimo? Bueno, ya mencionamos varias cosas, pero hay una más. Una más. Alábale. Alábale. El versículo 3 es muy bonito porque tal pareciera que de la nada llega el versículo 13 y dice: cantad a Jehová. ¿Sí ve? Cantad a Jehová. Load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Comienza el versículo con cantad a Jehová. Quiero decirle que la aflicción de Jeremías y la duda se transformó en gozo. Su derrota y desánimo y tristeza se convirtió en un canto a Dios. Parte de la solución, hermano, para salir vencedor en la prueba, en las pruebas, en esta prueba que hoy vivimos a nivel mundial, parte de la clave y de la solución es dar la alabanza a Dios, la alabanza que solo Él merece. Fíjese bien, dice cantad a Jehová, y todos entendemos lo que es cantar, y eso es algo que nos gusta hacer y lo hacemos. Pero después viene una palabrita que dice load a Jehová. Y la palabra load en hebreo es muy interesante, viene de una palabra hebrea, la palabra es halal, pero lo importante no es la palabra hebrea, sino significa brillar o hacer que brille. Haz que Dios brille. Haz que la luz o el reflector, la luz y el reflector den sobre Dios. Haz que lo que se haga ver sea Dios. Eso es loar. De hecho, de ahí se desarrolla una frase de esta palabra loar en hebreo, que es presumir a alguien más o hablar bien de alguien más. No estoy hablando de ser aduladores. Estoy hablando de hablar maravillas y dar esos rayos de luz a Dios. Porque solo Dios merece la alabanza, de poner los reflectores en Dios. A eso se refiere la palabra loar, a hablar bien de Dios, a decir cosas buenas de Dios. Pero quiero decirte que la alabanza a Dios es una de las armas en el arsenal cristiano. La alabanza a Dios es muy importante. Porque cuando alabamos a Dios estamos reconociendo que Él está en control. Cuando alabamos a Dios estamos diciendo: tú tienes el control, tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y como tú quieras. Alabar a Dios es más que reconocer su bondad para con nosotros, es aceptar todo lo que viene de Él, tanto bueno
como lo que consideramos malo. La alabanza que damos a su nombre cuando las cosas no resultan como esperábamos es bien aceptada por Dios. Yo diría que quizás hasta mejor aceptada por Dios. Porque cuando tú le alabas, cuando todo va bien, pues Dios lo acepta, por supuesto. Pero cuando tú le alabas, cuando todo va mal y las cosas van mal, Dios lo aprecia. La alabanza hace cosas por nosotros, fíjese bien. La alabanza reconoce al proveedor de esta prueba. Reconoce al proveedor. La alabanza quita de nuestra mente la situación que estamos viviendo y deposita la prueba en Dios. La alabanza reconoce que Dios gobierna nuestras vidas, que Él puede hacer lo que Él quiera, y entonces dejamos nuestra carga en Dios cuando le alabamos. La alabanza también no nada más reconoce al proveedor, la alabanza reconoce el plan de Dios, reconoce el plan de Dios. Quiero decirle algo, 9 capítulos más adelante hay un versículo muy interesante que todos conocemos. Dice así el texto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 9 capítulos más adelante, el mensaje de Dios a través de Jeremías es que Dios ya conoce el fin de tu vida. Dios ya conoce el fin. Dios ya conoce el producto terminado. Para llegar al fin, hermanos, al fin que Dios tiene para nosotros, y para llegar como Dios quiere que lleguemos, porque ese es su plan, Dios prepara estos momentos de prueba, estas situaciones difíciles. Y tú tienes dos opciones: o resistirte y enojarte en contra de Dios, o alabarlo y abrazar los planes de Dios. Dios, tú permites esto, sea tu nombre alabado, simplemente ayúdame a caminar por esta senda. Y la alabanza a Dios también hace algo: acepta el presente. Acepta el presente. ¿De qué estamos hablando? Acepta que esto que estamos viviendo, yo te alabo, Dios, porque esto que estoy viviendo es parte de tu perfecta, amorosa y agradable voluntad. La alabanza, hermanos, no se basa en lo que pensamos o en lo que esperamos que suceda, en permitir que Dios obre como Él quiere y en vivir y reconocer lo que estamos viviendo. La alabanza no tiene que ver con negar lo que estamos viviendo, con decir, yo no estoy viviendo esto. Es más bien decir, Dios, te alabo porque a pesar de que esto es real, de que esto está pasando, yo te puedo hoy alabar. Jeremías pasó por encima de este desánimo. ¿Quieres tú pasar por encima del desánimo? Podemos hacer caso a estos 4 principios muy básicos. Pero quiero terminar y concluir. Lo interesante es algo que alguien escribió de su imaginación, pero me pareció interesante. Quizá nos haga reflexionar. Dice así la anécdota o la ilustración. Estaba Satanás vendiendo en una ocasión sus herramientas. La herramienta llamada fornicación, la herramienta llamada adulterio, la herramienta llamada mentira. No podemos negar que estas son herramientas que el enemigo usa. Pero cierto hombre le preguntó de cierta herramienta que estaba aparte, en un lugar especial. Cuando el hombre le preguntó al enemigo cuánto quería por esa herramienta, el enemigo le contestó, esa herramienta no está en venta. El hombre insistió para que se la vendiera y le iba a pagar mucho. Pero Satanás le dijo, no la vendo, no está en venta, porque he sacado mucho provecho de esa herramienta. Me ha dado mucho resultado. La pregunta era, ¿y cuál es esa herramienta? Esa herramienta se llama desánimo. Desánimo. El desánimo es la herramienta más eficaz de Satanás, pues con esta herramienta puede hacer que aún el siervo de Dios
caiga en la trampa de la fornicación. Estoy desanimado, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a meterme con alguien más. Caiga en el pecado del adulterio, caiga en el pecado de la mentira, caiga en el pecado de la rebeldía e incluso se aparte del camino de Dios. Esa es una gran herramienta, dijo el enemigo. Porque al tener esa herramienta yo hago que cuando alguien se desanime, deje de ir a las reuniones de la iglesia, que ya no haya motivación para predicar el evangelio, que ya no quieran servir a Dios. Así que esa herramienta no está en venta. No dejes que el enemigo use esa herramienta en tu vida. No dejes que el enemigo te siembre esa herramienta de desánimo. Podemos animarnos, aún en los tiempos difíciles. Podemos salir adelante, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Pasas por desánimo? Analiza estos puntos. Jeremías lo pasó, pero él pasó por encima. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias por estos pasajes que podemos leer. Pedimos que tú hables a cada corazón. A lo mejor hay corazones desanimados, Padre, y yo te pido que tú trates con cada corazón. Gracias, mi Dios, porque podemos leer tu palabra y aprender de la vida de este hombre tuyo llamado Jeremías. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a ir con toda sinceridad delante de ti y desbordar nuestro corazón ante ti. Ayúdanos, Padre, a alabarte. Es bueno alabarte y a reconocer que tú eres soberano, tienes el poder para hacer y para deshacer. Ayúdanos a no caer en el engaño del enemigo llamado desánimo, sino a seguir adelante. Bendice cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y a las personas que nos ven por Facebook, estamos para servirles. Si alguien tiene alguna pregunta de la palabra de Dios, alguna duda, algún consejo, estoy para servirles. Soy el pastor Rubén Moreno. Aquí está la dirección en donde estamos. Esperamos que cuando pase todo esto de la epidemia, usted nos pueda acompañar o que nos permita también llevarle un mensaje ahí a donde usted nos diga, ¿verdad? O podernos inclusive vía mensajes por Facebook poder comunicarnos. Dios le bendiga. El día de mañana nuestros devocionales que tenemos usualmente entre semana. Dios le bendiga y que estén bien. Hasta luego.